¿Cómo no sentir ansiedad cuando empiezo a hacer cosas difíciles? Cuando empiezo a hacer cosas nuevas o cuando me atrevo a hacer cosas que jamás pensé que haría. Esa es la pregunta que por mucho tiempo me he hecho en este proceso. A medida que he aprendido sobre el desarrollo personal, me he dado cuenta que el mayor impedimento para superar expectativas, para desarrollar nuestro potencial al máximo y para hacer cosas que creíamos eran imposibles, es nuestra mente. Somos nosotros mismos. Y muchas veces nuestros demonios, nuestros detractores, no son amenazas externas, sino que vienen de adentro. Freud habla de la ansiedad y éste la considera como una señal de alerta ante algún conflicto o algún peligro que genere un pensamiento negativo. Esto lo vemos miles de veces en la naturaleza, cuando un animal o un ser humano se encuentra frente a una situación de peligro. En nuestra mente, en nuestro cuerpo, suceden reacciones físicas, químicas, que te preparan para esto y que te alertan para garantizar tu supervivencia. Pero si llevamos esto a un contexto de la actualidad, nuestra ansiedad no se da por cosas tan tangibles, sino por cosas más internas y complejas. Nuestras batallas no son físicas ni externas. Nuestras batallas son con nosotros mismos, con esos pensamientos y sentimientos que no sabemos de dónde vienen, pero siempre antes de cualquier decisión importante o antes de dar un salto o atrevernos a hacer algo que nunca hayamos hecho antes, empiezan a hacer ruido y sabotean todo nuestro proceso. Hay una médico psiquiatra y autora que me gusta mucho, Marian Rojas, y ella habla sobre este tema. Ella reitera que muchos de esos pensamientos de ansiedad son incluso por cosas que no llegan a suceder, sino por lo que nuestra mente imagina va a suceder. Y es el exceso de estos pensamientos que surgen de el miedo, de traumas, de heridas, y la rumiación constante de estos, es decir, la repetición una y otra vez en bucle, lo que nos genera mayor malestar, lo que más nos perjudica, y eso puede llevarnos luego a condiciones mucho más complejas. Ella habla también de que no solo depende de que nos sucedan cosas externas a nuestro control, como desastres naturales, como actos de violencia o como cualquier situación de vida o muerte, sino que también depende de cosas que suceden en nuestro mundo interior. Y más importante, en cómo percibimos esa amenaza. No es tanto el hecho o el problema en sí, sino en cómo lo percibimos y cómo nos relacionamos con ello. Y más de pensar en cuando era niña, en cuándo fue el primer momento en el que descubrí lo que era sentir ansiedad, cuándo empecé a ser así de nerviosa y de vivir tanto en mis pensamientos, cuándo empecé a normalizar este comportamiento mío de pensar siempre lo peor y anticiparme a todas las cosas y querer tener todas las respuestas para que nada nunca me tomara desprevenida. Y no lo recuerdo sinceramente, pero sé que en algún momento de mi historia y también de la tuya, tuviste algún primer encuentro, alguna situación que representó un peligro para tu bienestar. Y ante ese primer estímulo, el cerebro aprendió a anticiparse a los problemas, aprendió a estar preparado para garantizar tu supervivencia. Y es normal, todo nuestro cuerpo está diseñado para garantizar nuestro bienestar. Pero el exceso de esto, todo lo que hace es mantenernos en ese estado de alerta constante y en el día a día eso se ve como vivir en todos los tiempos menos en el presente. Y esto es muy común en este tipo de procesos. Vivir ya sea en el pasado, recordando situaciones negativas que te ocurrieron y temiendo que vuelvan a pasar, o en el futuro, con miedo a lo que pueda llegar a ti, de no saber cómo vas a reaccionar o si vas a poder hacerlo. Y esto a nivel mental sobrecarga nuestro sistema nervioso y limita esa capacidad para poder adaptarte a la vida y responder a los momentos tensionantes. Nos limita precisamente de atrevernos a hacer cosas que nunca hemos hecho, de dar saltos que se sienten retadores, de afrontar los problemas que muchas veces no sabemos por qué están ahí, pero que son los que más nos harán crecer. Y en el video pasado hablé sobre esto, sobre cómo convertirte en tu mejor versión, y de que no se trata de esperar a que llegue el momento perfecto o a tener todo el conocimiento, sino de tomar conciencia y decidir empezar con lo que tengo, de atreverte a dar el paso, aún con miedo, aún con dudas, pero sabiendo que esa persona ya existe dentro de uno. Pero muchas veces en el proceso, y lo digo por experiencia, van a seguir llegando estos pensamientos. ¿Y qué hacemos con ellos? Esa es la pregunta. Bueno, en mi poca experiencia como humana en esta tierra, me he dado cuenta que una de las cosas que más me ha ayudado a responder a esa pregunta es cuando llegan esos pensamientos, combatirlos con la lógica y los hechos. Casi siempre, un pensamiento de ansiedad o una emoción atada a la ansiedad llega por amenazas hipotéticas.
por cosas que no son reales, no existen. Pero si no se cortan de raíz, esos pensamientos tienen el poder real de descontrolar todo nuestro estado mental y emocional y congelarnos en un lugar. Por eso, contrarrestar esa amenaza con hechos que nos saquen de ese estado y nos recuerden lo que es real, tiene el poder de devolvernos el bienestar. ¿Y cómo se ve esto? Cada vez que llega un pensamiento tipo, si digo esto, X persona me va a rechazar, o si por ejemplo quiero empezar a cuidar de mí e ir al gimnasio, pero no tengo la condición física, no sé cómo usar las máquinas, pienso que se van a burlar de mí. O otro ejemplo, si quiero ser más fiel a mis deseos, temo que la gente a mi alrededor se aleje de mí. Cada vez que tengo un tipo de pensamiento como este, hago una lista de chequeo. Primero, me hago la pregunta, ¿tengo alguna base confirmada para afirmar esto? ¿Algún hecho concreto o comportamiento que me haga pensar que esto que yo creo va a pasar? Casi siempre la respuesta es no. Y al hacer esto, haces un checkmark para demostrarte que no tienes nada que temer. Ahora, si esto no funciona, paso a la siguiente. Y es preguntarme, ¿cuál es el peor escenario posible que mi mente puede imaginar sobre esto? Y el objetivo de esto no es generarte más malestar, sino, desde un punto de vista saludable, empezar a desensibilizar a tu cerebro del malestar que te genera pensar en eso. Y de esta forma, ayudarte a encontrar mecanismos de adaptación. Eso puede ser, por ejemplo, ¿qué es lo peor que puede pasar si me atrevo a estudiar lo que siempre he querido estudiar? Lo peor creo que sería que sea muy mala, que fracase, que la gente me vea fallando. Ahora, ¿qué haría en ese caso? ¿De qué forma, con las herramientas que tengo hoy en día, puedo ayudarme a levantarme, a recuperarme? Y más importante aún, ¿importa tanto la opinión de los demás y lo que puedan pensar como para nunca intentarlo? La realidad es que incluso en los casos en los que lo peor llega a suceder, todo eso está simplemente fuera de nuestro control. Y lo mejor y lo único que podemos hacer es aprender a adaptarnos a pesar de ello. Si fracaso, si me caigo, siempre puedo volver a empezar, pero tengo la certeza de haberlo intentado y no me dejo dominar por esas voces internas. Otra cosa que también, por supuesto, es buenísima es conocerte a profundidad, trabajar en la raíz de tu ansiedad con un profesional o con alguien capacitado para eso. Y por supuesto también escribir. Escribir es una de las mejores herramientas que hay para conocerte y para autorregularte. Cada vez que estés en un momento de mucho estrés o de mucha ansiedad, que estés en medio de una crisis, escribe. Escribe todo lo que estás pensando. Escribe tus miedos, lo que no quieres que pase. Escribe lo que te está generando tanto ruido y sácalo de ahí. Casi como una purga física. Sácalo y ponlo en el papel para poder contrarrestarlo con lo que es real, con lo que sí está sucediendo. Otros referentes como James Altucher también presentan la regla 5-5, que habla de cuando estés pasando por momentos así, preguntarte si ese problema o ese pensamiento seguirá existiendo en 5 años. Y si la respuesta es no, entonces no es algo por lo que debas preocuparte realmente, y es algo que no requiere de toda tu energía. Marian Rojas nuevamente habla que incluir actividades y ambientes en nuestra rutina que propicien bienestar es también una forma de cuidarnos a nosotros mismos y de bajar la frecuencia de esos pensamientos. Rodearte de las personas correctas, hacer hobbies que te hagan feliz, hacer actividad física, etc. Todo este tipo de herramientas que nos dan el control sobre nuestra vida y nuestro estado de ánimo. Si te das cuenta, casi todos los métodos para gestionar la ansiedad tienen que ver con sacarte del imaginario y llevarte a la realidad. Pero también es importante que sepas que en el fondo la ansiedad no es tu enemigo realmente, sino que llegó a ti inicialmente para protegerte. Y es una forma de adaptarse a la vida con las herramientas que tenías. No sé cuál es tu historia o qué cosas has tenido que vivir, pero si algo de lo que escuchaste aquí te ha hecho sentido, entonces puedo decir con certeza de que el simple hecho de que estés acá quiere decir que eres una persona completamente fuerte y capaz de superar cualquier cosa. Y si tal vez hoy estás batallando con pensamientos negativos, pensamientos de ansiedad que no te dejan avanzar, quiero decirte que no estás solo, ni eres raro. Créeme, hay muchas personas que pueden entender lo que experimentas. Y aunque esa ansiedad estuvo en algún punto para protegerte, no quiere decir que tiene que quedarse para siempre, o que no puedes construir una vida donde la ansiedad no te gobierne. Al final no se trata de ser fuerte y no tener debilidades, sino de seguir intentándolo a pesar de ellas, todas las veces que sea necesario.
Y eso es lo que determina tu carácter y tu identidad. Y es lo que prevalece por encima de cualquier cosa. Así que no lo dudes. Siempre hay esperanza. Siempre hay luz al final del túnel. Si te gustó este video, recuerda darle like y suscribirte para más contenido. Era un video que quería hacer hace mucho tiempo y quería compartir con ustedes. De verdad espero que sea de mucho valor y espero que así sea una persona que pueda impactar. Me daré por bien servida. Les mando un abrazo y nos vemos en la siguiente.